Muy buenos días, jóvenes. El día de hoy nos encontramos nuevamente en su clase de cálculo diferencial o cálculo 1. Hoy con el tema derivadas de funciones implícitas algebraicas. Miremos el ejercicio que nos atañe en el día de hoy que dice lo siguiente. Raíz cuadrada de x por y es igual a x menos 2y. Nos damos cuenta que estamos frente a una función implícita a la cual nos toca hallarle la derivada. Para tal efecto, lo que procedemos siempre es aplicar propiedad uniforme de la derivación tanto al miembro izquierdo como al miembro derecho. Cabe resaltar de que antes de comenzar a aplicar esa propiedad, vamos a reexpresar el miembro izquierdo que está en términos de radical, reexpresarlo en términos de potencia. Recordemos que existe una propiedad de la radicación que nos permite reexpresarlo en términos de potencia y dice así la propiedad. Recordemos que dice, si nosotros tenemos la raíz enésima de a a la m, esto lo podemos expresar en términos de potencia y quedaría como a la m sobre n. Una expresión que está en términos de radical la podemos expresar en términos de potencia y viceversa. Una expresión que está en términos de potencia la podemos reexpresar en términos de radical, de acuerdo a la necesidad del ejercicio que estemos desarrollando. En este caso, vamos a reexpresarla en términos de potencia. Y quedaría de la siguiente manera. Quedaría x por y elevado a la 1 medio. Recordemos que el índice del radical, como es raíz cuadrada, es 2 y va a ser parte en este caso del denominador del racional. Y el xy, que es la cantidad subradical, está elevado, no tiene ningún exponente, se sobreentiende que está elevado a la potencia 1 y va a ser el numerador del racional exponente. Toda esta expresión igual a x menos 2y. Bueno, ya hemos dado cumplimiento a reexpresarlo el miembro izquierdo en términos de potencia. Ahora sí podemos decir derivada con respecto a x de x por y elevado a la 1 medio va a ser igual a la derivada con respecto a x de x menos 2y. ¿Qué hemos hecho aquí? Aplicar propiedad uniforme tanto al miembro izquierdo como al miembro derecho de dicha igualdad. Observamos ahora que en el miembro izquierdo tenemos derivada de una función potencia. Recordemos esa regla que nos dice lo siguiente. Si nosotros tenemos la derivada con respecto a x de a la n, en general esto va a ser igual a n que multiplica a la n menos 1 por la derivada con respecto a x de a. En general esa es la regla que vamos a aplicar en el miembro izquierdo. Y en el miembro derecho tenemos la derivada de suma o diferencia de funciones. Recordemos que nos dice esa regla, nos dice lo siguiente. Tenemos en general derivada con respecto a x de u más o menos v. Esto es igual a la derivada con respecto a x de u más o menos la derivada con respecto a x de v. En general, estas son las reglas. Vamos a aplicarlas de manera detallada, paso a paso. Tendríamos lo siguiente entonces. Un medio que multiplica a x por y elevado a la 1 medio menos 1 elevado a la 1 medio menos 1 por la derivada interna por la derivada con respecto a x de x por y. Estamos haciéndolo muy despaciosamente, paso a paso, de manera detallada. Y esto aquí va a ser igual entonces al miembro derecho, sería derivada con respecto a x de x
menos la derivada con respecto a x de 2y. Vamos haciéndolo paso a paso de manera detallada. ¿Qué tenemos ahora? Observamos que aquí en el miembro izquierdo nos toca resolver la parte de los exponentes, un medio menos 1, sabemos que es una operación bastante elemental, y acá hallar la derivada de este producto, x por y. Recordemos la derivada de un producto que nos dice esa regla. Nos dice lo siguiente: si nosotros tenemos en general derivada con respecto a x de u por v, en general esto va a ser igual a u por la derivada con respecto a x de v más v por la derivada con respecto a x de u. En general esa es la regla para derivar un producto. Vamos a aplicarla de manera detallada paso a paso. En el primer término del miembro derecho tenemos derivada de x con respecto a x. Recordemos que me dice esto en general. Si tenemos esta regla, dice derivada con respecto a x de x es igual a 1. Vamos a aplicar esa regla. Y acá tendríamos menos la derivada de una constante por una variable. Sería lo siguiente: si tenemos derivada con respecto a x, digamos de c siéndose una constante y v una variable, va a ser igual a c por la derivada con respecto a x de la variable. En general, esta es la regla que vamos a aplicar. Procedamos entonces. Y quedaría en el miembro izquierdo un medio que multiplica a x por y elevado a la 1 medio menos 1, quedaría menos 1 medio, una operación elemental. Y acá tendríamos, vamos a abrir un signo de agrupación como el corchete, que quede más claro. Derivada de este producto sería entonces x que multiplica a la derivada con respecto a x de y más y que multiplica a la derivada con respecto a x de x. Bueno, cerramos el corchete y acá tendríamos derivada de x con respecto a x. Ya tenemos la regla acá que recordamos que nos da 1. Derivada de x con respecto a x es 1 menos derivada de la constante por la variable sería 2 por la derivada de y con respecto a x. Aquí hemos aplicado estas reglas, estas tres últimas reglas, detalladamente paso a paso. Vamos a resolver todo lo que está dentro del corchete, que es lo que nos atañe en el momento, y se va clarificando el resultado del ejercicio. Tendríamos entonces un medio que multiplica a x por y elevado a la menos 1 medio por, acá tendríamos x por la derivada de y con respecto a x más y por la derivada de x con respecto a x, sabemos que es 1, allá tenemos la regla, damos el corchete, igual a 1 menos 2 por la derivada de y con respecto a x. Resolvemos acá y tendríamos un medio, estos son operaciones muy elementales, por y elevado a la menos 1 medio que multiplica a x derivada de y con respecto a x más y por 1, simplemente y. Damos el corchete, igual a 1 menos 2 derivada de y con respecto a x. Bueno, mire que el ejercicio está tomando forma. ¿Qué observamos? Bueno, vamos a ver lo que podemos hacer aquí. Vamos a ver qué podemos hacer aquí. Bueno, aquí observamos
que tenemos un medio que multiplica a x por y elevado a la menos un medio. Recordemos que cuando tenemos una expresión como esa, que dice lo siguiente: si nosotros tenemos a la menos n, esto va a ser igual a 1 sobre a la n. Una expresión con exponente negativo la podemos representar como un racional en el cual se le pone 1 en el numerador, queda la misma expresión en el denominador sin el signo negativo en el exponente. Entonces vamos a aplicar esta propiedad de la potencia de exponente negativo, la aprovechamos y la aplicamos y quedaría lo siguiente: todo este corchete multiplica el 1 y quedaría entonces en el numerador quedaría x que multiplica a la derivada de y con respecto a x más y sobre 2 que multiplica a x por y elevado a la 1 medio va a ser igual a 1 menos 2 que multiplica a derivada de y con respecto a x. ¿Y qué es lo que hemos hecho? Hemos aplicado simplemente esta propiedad de la potencia de exponentes negativos. Vamos a particionar el tablero para continuar, dado que se nos acabaron los espacios abajo. Particionamos aquí y analizamos qué viene. ¿Qué observamos? Aquí observamos que nosotros tenemos toda esta expresión que está dividiendo, la podemos pasar al miembro derecho multiplicando. Entonces, para ir despejando, vamos a proceder a desarrollar eso. En el miembro izquierdo tendríamos x que multiplica a la derivada de y con respecto a x más y va a ser igual. Toda esta expresión que está en el denominador pasa al miembro derecho multiplicando, va a ser igual a 2 que multiplica a x más x por y a la 1 medio por 1 menos 2 derivada de y con respecto a x. Bueno, hay que tener siempre mucho cuidado que no omitamos nada. ¿Qué vamos a seguir ahora? Aquí tenemos un producto de esta expresión por este binomio que está, o por lo que está dentro del paréntesis. Vamos a resolverlo y tendríamos lo siguiente: miembro izquierdo vamos a dejarlo tal cual, x por derivada de y con respecto a x más y va a ser igual a, multiplicamos esta expresión por el 1 y nos da lo mismo, quedaría 2 que multiplica a x por y elevado a la 1 medio menos toda esta expresión por la segunda sería aquí 2 por 2, sería 4 xy elevado a la 1 medio por derivada de y con respecto a x. Simplemente lo que hemos hecho es aplicar propiedad distributiva. Multiplicamos esta expresión por esta propiedad distributiva. Aquí tendríamos 2 por 2, 4 xy a la 1 medio derivada de y con respecto a x. Bueno, observamos que en el miembro derecho, acá en el miembro derecho tenemos expresiones que podemos ir despejando para poder hallar derivada de y con respecto a x. Entonces aquí tenemos un y que está sumando, pasa al miembro derecho restando. Vamos a ir haciendo estos procesos y quedaría x por derivada de y con respecto a x va a ser igual. Vamos a hacerlo muy detenidamente: a 2 por x por y elevado a la 1 medio
el y está sumando, pasa restando, sería menos y menos 4 que multiplica a xy a la 1 medio por derivada de y con respecto a x. Entonces observamos que acá en el miembro derecho tenemos esta expresión que está restando, la podemos pasar al miembro izquierdo sumando y tendríamos lo siguiente: x que multiplica a derivada de y con respecto a x. Toda esta expresión está restando, pasa del miembro izquierdo sumando más 4 que multiplica a xy a la 1 medio por la derivada de y con respecto a x va a ser igual a la expresión que queda, a 2 que multiplica a x por y a la 1 medio menos y. Aquí ya está tomando forma el ejercicio. ¿Qué observamos aquí en el miembro derecho? Que tenemos como factor común derivada de y con respecto a x. Entonces podemos factorizar y tendríamos lo siguiente: derivada de y con respecto a x va a ser factor de x más 4 que multiplica a xy elevado a la 1 medio va a ser igual a 2 que multiplica a xy elevado a la 1 medio menos y. Vea que ya está tomando forma el ejercicio. Toda esta expresión está en el miembro izquierdo multiplicando, pasa al miembro derecho dividiendo. Tendríamos de la siguiente manera entonces: derivada de y con respecto a x va a ser igual a 2 que multiplica a xy elevado a la 1 medio menos y. Esta expresión pasa dividiendo al miembro derecho y quedaría entonces x más 4 que multiplica a xy a la 1 medio. Bueno, ese podría ser ya el resultado de dicho ejercicio, pero podemos también optar por reexpresar este x por y a la 1 medio en términos de radicales, tal cual aplicando la propiedad número 1 en forma de derecha a izquierda, de potencia a radical. Y el ejercicio quedaría entonces como el resultado: derivada de y con respecto a x va a ser igual a 2 que multiplica a la raíz cuadrada de x por y menos y. Y en el denominador tendríamos x más 4 que multiplica a la raíz cuadrada de x por y. Y ese sería entonces el resultado de dicho ejercicio. Podríamos encontrar de pronto en algún texto esta respuesta, dependiendo el perfil del autor, o podríamos encontrar una respuesta un poco más detallada como esta que está acá. Cualquiera de las dos respuestas son equivalentes. Para tal caso es lo mismo. Ya que hemos desarrollado el ejercicio de una manera detallada, paso a paso, sin omitir nada, por muy elemental que parezcan los pasos, siempre los desarrollamos y hemos encontrado la respuesta de dicho ejercicio. Como es nuestra costumbre, siempre en el margen derecho del tablero vamos escribiendo cada una de las reglas o propiedades que en el momento oportuno se hacen necesario que recordemos para poderla aplicar posteriormente en el desarrollo del mismo. Jóvenes, no siendo más el motivo de la presente, los invito a que se suscriban a mi canal, Profe Janiver Chartuni, en el cual encontrarán una variedad de temas en el área de las matemáticas y física, desde el bachillerato hasta la universidad.
Recuerden darle manito arriba y campanita para que le lleguen las notificaciones de los videos que permanentemente estoy subiendo a mi canal. De esta forma sean ustedes los principales beneficiados en dichas actualizaciones. Compártanlo con sus amigos, familiares y amistades para que igual que ustedes también se beneficien de esta maravillosa obra social. Muchas gracias por la atención prestada. Les habló su siervo en Cristo, Hannibal Chartuni Flores. Que el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, los siga bendiciendo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Salam aleikum. Salam aleikum.